La BIOS. La BIOS es esencial para que tu PC funcione sin problemas, por lo que es importante entender cómo funciona y qué puedes hacer para mejorar su funcionalidad. Esta guía te introducirá en el mundo de la BIOS y te proporcionará todo lo que necesitas saber sobre esta útil pieza de software. Y entonces, ¿qué es la BIOS? La BIOS es una piedra angular de la historia de la informática. El término se mencionó por primera vez en la década de 1970, cuando se introdujo en el sistema operativo CP/M, Control Program for Microcomputers, desarrollado por Gary Kildall. Actualmente, la BIOS sigue utilizándose en los ordenadores, aunque, hace unos años, se lanzó al mercado una tecnología sucesora que se está extendiendo cada vez más. ¿Qué significa BIOS? Se trata de las siglas de Basic, Input, Output, System, en castellano, Sistema Básico de Entrada, Salida, y se refiere a un firmware almacenado en un dispositivo de memoria no volátil instalado sobre la placa base del ordenador. A diferencia de las memorias RAM habituales, la memoria ROM que contiene la BIOS no se elimina al apagar el PC y, por lo tanto, está de nuevo disponible al volver a encenderlo. Tan pronto como el usuario enciende cualquier PC, la BIOS se arranca automáticamente. Al contrario que los sistemas operativos, no tiene que instalarse, sino que ya está integrada en el hardware del ordenador, aunque sí puede modificarse y actualizarse. ¿Cómo funciona la BIOS? La BIOS soluciona uno de los principales problemas de los ordenadores, ya que cada programa debe cargarse en la memoria principal del equipo para poder ejecutarse. Este proceso también requiere un software que le indique al sistema dónde se encuentra ese programa, como el sistema operativo. Aquí entra en juego la BIOS, el firmware que asume esta tarea. Al mismo tiempo, la BIOS actúa de intermediaria entre la CPU y el resto del hardware y el software, formando la llamada capa de abstracción de hardware, en inglés, Hardware Abstraction Layer HAL, una interfaz que permite que el software no tenga que acceder directamente al hardware, sino que pueda obtener sus datos de manera estandarizada. Otras funciones de la BIOS. A lo largo de las décadas, la funcionalidad de la BIOS se ha ido ampliando cada vez más. Además de ejecutar el POST, ahora también desempeña un papel importante en la gestión del consumo de energía del ordenador, al generar las tablas ACPI necesarias para administrarlo. Además, no solo comprueba la funcionalidad de los discos duros instalados, sino de los componentes conectados, como los discos duros externos o las memorias USB. El usuario puede establecer el orden en que la BIOS debe comprobar los dispositivos de almacenamiento, lo cual resulta interesante para los casos en los que se debe instalar un nuevo sistema operativo desde un DVD o una memoria USB. Configurar y actualizar la BIOS. La BIOS también ofrece la posibilidad de configurar el hardware con numerosas opciones. Ten en cuenta que no se recomienda manipular la BIOS a los usuarios con poca experiencia, ya que, por un lado, la interfaz no es muy fácil de utilizar y, por el otro, los errores que se cometan pueden acarrear consecuencias desastrosas, anulando el funcionamiento de la placa base para siempre. ¿Cuándo vale la pena echar un vistazo a la BIOS? Por ejemplo, si no eres capaz de iniciar el sistema operativo, puedes intentar localizar los errores del sistema. También si deseas mejorar el rendimiento del ordenador más allá de los valores establecidos por defecto, puedes servirte de la BIOS, y, por ejemplo, hacerle overclock a la CPU. Asimismo, puedes realizar ajustes para reducir el consumo de energía. Consejo: si quieres acceder a las opciones de configuración, primero debes abrir la interfaz de la BIOS. Para ello, tienes que pulsar una tecla concreta al encender el ordenador. Si cambias algún componente de hardware del equipo, como, por ejemplo, el procesador, es posible que la versión actual de la BIOS no reconozca el nuevo componente y el sistema operativo no se pueda ejecutar. En este caso, deberás actualizarla. La mayoría de los ordenadores tienen una BIOS que se puede actualizar. Esto puede hacerse descargando la última versión en Internet desde la web del fabricante, donde se ubicará por marca y modelo, y transfiriéndola al ordenador utilizando dispositivos de pendrives exclusivamente para actualizar la BIOS. Aunque también se puede hacer online desde Windows en algunos modelos. La razón principal para actualizar la BIOS es mejorar su funcionalidad. Pero en otros casos podría traer mejoras de rendimiento, de eficiencia, corregir algunos errores o vulnerabilidades, etc. Si existe una versión más reciente de la BIOS, es muy recomendable actualizarla. Y esto es todo en cuanto a la BIOS. No tiene mucho más tema que conocerla y saber para qué es cada apartado y opción que trae.
Aunque como ya comenté antes, para ello, hay que tener buen conocimiento acerca del hardware, y es mejor no tocar si se desconoce lo que se va a hacer. Y en un vídeo más me despido como siempre. Yo soy Aldao, vuestro técnico de confianza, y hasta el próximo vídeo.